estamos encapsulados, pero lo que vamos a hacer, como tengo la suerte de tener unas personas aquí que no hay que presentar y que todo el mundo las conoce perfectamente, vamos a ir directamente al grano y vamos a intentar nosotros sí acabar en el momento. Primero Maribel, ahora mismo ya responsable en Repsol de este tema, pero a nivel personal la primera persona que me enseñó a mí lo que era el hidrógeno. Entonces, vamos a empezar directamente yendo a preguntas. Escenarios de crecimiento de hidrógeno en Repsol, ¿cómo los ves? Bueno, pues voy a intentar ser breve, ¿vale? Para dar espacio a todos. Realmente se ha hablado ya mucho, ¿no? Y en realidad hay bastante consenso en cómo podemos crecer, cuáles son los problemas que hay, las barreras, los drivers. En Repsol realmente el valor añadido que tenemos para el crecimiento de hidrógeno es que nosotros ya consumimos hidrógeno, un gran volumen de hidrógeno para el refino. Esa es una primera palanca. Ya tienes un cliente cautivo en el que poder crecer tu tecnología de producción de hidrógeno renovable para tu autoconsumo. ¿Qué vemos? Que bueno, pues el refino y los combustibles fósiles en general, pues aunque todavía tienen una trayectoria, pero la tendencia es bajista, o sea, cada vez van a caer más, con lo cual, si solamente la estrategia de Repsol estuviera apalancada en suministrar hidrógeno verde para sustituir el gris que ya utilizamos, pues en realidad tardaría más o menos, pero sería un crecimiento negativo. La estrategia de Repsol se apalanca en, bueno, vamos a sustituir primero lo que tenemos, vamos a dar tiempo a maduración tecnológica, que ahora lo hablaremos también, que ahí hay un punto importante cuando estamos hablando de escalas grandes, y vamos a generar otros nuevos productos, estos combustibles renovables, estos combustibles sintéticos, que van a facilitar esta transición. También lo decíamos antes, estaría estupendo que ya tuviéramos la tecnología, los medios y la eficiencia tanto tecnológica como económica para poder transformarnos a ser totalmente neutros en carbono o cero emisiones al mismo precio, pero la realidad es que no estamos ahí todavía. Con lo cual, nuestra estrategia de combustibles renovables ayuda a esta transición, a dar tiempo a que no solamente haya una vía de ser cero neto emisiones, sino que tienes otras alternativas y que de alguna manera, dependiendo de la velocidad de evolución, pues puedes facilitar que haya ya una descarbonización activa pues en el transporte, en la movilidad, etcétera. ¿Qué otras palancas? Nosotros vemos que el hidrógeno no queremos que sea solamente una materia prima como para nuevos productos que nosotros vamos a poner en el mercado, que también, sino también pues venta de este hidrógeno a terceros, o sea, que lo incluyamos dentro de nuestro pipeline de productos de compañía multienergética para, dependiendo del momento, pues poderlo vender a corto plazo si es por tubería, poderlo vender larga distancia a través de los puertos y bueno, y ahí todavía también hay ciertos retos, o hacer partnership, que también se ha mencionado aquí, que es para nosotros fundamental la colaboración para que esto a día de hoy, por temas económicos, todavía no es rentable, no es un mercado rentable per se, sin ayudas y sin impulso de la administración, pero que podamos colaborar para que todas las lecciones aprendidas, que por ahora hay muchas, y esto no es darle un botón al electrolizador para que produzca hidrógeno verde y ya, sino que hay mucho detrás, pues que esas lecciones aprendidas las podamos tener compartidas pues para avanzar lo más rápido posible. Con lo cual, como ves, no es solamente una estrategia de me descarbonizo yo como materia prima en lo que utilizo el hidrógeno, sino es base de nuevas moléculas y pipeline de nuestros productos descarbonizados a terceros. Ha salido otra vez la palabra compartir, colaboración. Antes lo decía Emilio muchísimo, se ha repetido muchísimo. Como uno de los valles de hidrógeno más jovencito que ha nacido en este momento, aparte de daros las gracias a Funsean y a Exolum por invitarnos a estar aquí, hay un dato muy significativo y es que la semana que viene tendremos la segunda reunión de los responsables de valles de hidrógeno de España, que estaba impulsando precisamente el Corredor Vasco del Hidrógeno, José Ignacio Zuraide, donde lo que estamos trabajando es, el primer punto, compartir los fracasos, o sea, aprender a partir de los fracasos, no tener miedo a contarnos los fracasos y ahí poner el aprendizaje. El segundo punto, hacer lobby conjunto, o sea, que
Cuando hablemos, no es un valle el que va a hablar, sino vamos a intentar que los mensajes que haya que dar, tanto a nivel Europa como a nivel España, que esos mensajes no sean el de un valle concreto, sino el del conjunto de 17 valles, que parece que le daría un pesito mayor. Vamos ahora a una de las personas que ha sido citada 3 veces en lo que va de mañana y que acaba de volver de Polonia, o sea que alguna cosa está moviendo y está haciendo. ¿Cómo verías todo, y está muy relacionado con el tema logístico, que aquí es clave, cómo esta logística puede dinamizar toda la estrategia global en este tema, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a Exolum, a Funsian por invitarnos. Estamos aquí en la cuna de la logística del combustible en España, Exolum con toda su trayectoria. La verdad que nos hace mucha ilusión estar hoy aquí porque estamos convirtiendo toda la logística en una nueva red de infraestructuras para la distribución del hidrógeno. Nosotros vamos a hablar de lo que sabemos, ¿no? De las infraestructuras intermodales, lo que es la distribución del hidrógeno desde su punto de generación hasta su punto de consumo, pues por carretera, por mar, por tren, pues con los diferentes sistemas de transporte, ya sea en comprimido, puede ser también en líquido, pero nosotros estamos especializados en comprimido. Vemos que dinamiza porque es lo que se ha hecho en los últimos 40 años también, ¿no? El denostado hidrógeno tradicional, que lo llamamos nosotros, siempre se ha comprimido, se ha transportado por carretera y ha llegado a los clientes. Entonces vemos que en las próximas décadas la infraestructura va a estar basada en esta logística. Por supuesto vamos a ver el transporte marítimo, vamos a ver el transporte por tubo, pero no va a ser de la noche a la mañana. Entonces entendemos que va a dinamizar mucho. Es la forma de llevar el hidrógeno tanto en la movilidad a los consumidores como en la industria. La industria es muy interesante porque estamos entrando ya en proyectos de mandar hidrógeno a la industria, que es un gran consumidor de gas natural, y en la misma industria lo van a mezclar en un 15, en un 20%, y lo van a mandar mediante los tube trailers. Entonces no van a esperar al tubo. El tubo llegará, pero no podemos estar esperando. Y principalmente eso es accesible, es una tecnología madura. Hemos tenido muchas lecciones aprendidas, hay que seguir aprendiendo, pero es algo que se puede hacer ya. Entonces, aparte de colaboración que venimos hablando, pedimos también un poco de decisión. Decisión, claro, tiene que haber un marco apropiado, pero tiene que haber decisión para sacar este tipo de proyectos adelante. Es muy interesante esto porque en este cambio gigantesco que estamos sufriendo a nivel del mundo, están involucradas todas las empresas logísticas. O sea, Red Eléctrica de España tiene que rediseñar todo su sistema, porque si realmente el despliegue, y parece que en la movilidad ligera va hacia baterías con toda probabilidad, pues el 70 al 80% de los coches en este país aparcan en las calles. Entonces lo que tienes que armar a nivel de infraestructura, y todos cargando a la misma hora y al mismo tiempo y tal y cual, es un rediseño no menor, tanto en transporte como en distribución. En la parte de gas natural de Nagas, no digamos el tinglao que tiene armado, y esto tan recuestionado del H2Med, y si exportamos o no exportamos. Yo creo que siempre estamos hablando de papá y de mamá. O sea, ¿los coches van a ser eléctricos o van a ser de hidrógeno? ¿Vamos a utilizar el hidrógeno primero para la industria nacional o lo vamos a exportar? Yo creo que todo va a vivir al mismo tiempo. Van a vivir las cosas en paralelo. O sea, cuando la industria alemana ya está focalizándose en que la península ibérica es el único lugar de la Unión Europea que puede producir hidrógeno competitivo de forma masiva, pues empezarán a hacer cosas en ese sentido. Y hay una característica de este país también que me parece que es muy original, y es que es el único del mundo que puede transportar hidrógeno por tubería a Centro Europa. Cualquier otro lo tiene que transformar por otro medio, o lo transporta por un derivado, amonia, metanol, que luego tendrá lo mejor que decraquelizar para sustituir al gas natural, o en la forma de los líquidos orgánicos, que es otro de los modelos fantásticos, y que ahí Exolum tiene un papel clarísimo y lo está demostrando bien. Vamos a irnos a Olivia ahora, los retos a los que se enfrentan los proyectos de producción de hidrógeno, ¿te parece? Me parece. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, Funsian, Exolum, por invitarnos a participar en la jornada.
En relación con los retos, yo voy a ir tratando de ligar lo que hemos ido hablando esta mañana. La primera cosa sería escalabilidad. Si pensamos que los pequeños proyectos no van a conseguir precios competitivos, necesitamos grandes proyectos anclados a demanda existente. Demanda existente que a día de hoy en España, donde lo tenemos es en refinerías y en empresas productoras de fertilizantes. Por tanto, tiene mucho sentido empezar con demandas, sustitución de hidrógeno gris por hidrógeno verde en demandas existentes. Lo siguiente es la colaboración. Colaboración en toda la cadena de valor. Desde la colaboración con tecnólogos que nos permitan asegurar que la puesta en marcha de los proyectos va a conseguirse de una manera adecuada, como para otra de las cosas que hemos hablado esta mañana, el aseguramiento de una mayor demanda. Cuanto mayores sean los proyectos, más ventajas tendremos en su consecución. Por tanto, no era suficiente únicamente con la demanda de una refinería, sino que era importante buscar socios. ¿Qué socios? Pues socios que estén dispuestos a consumirlo, ya sea directamente como hidrógeno o en las moléculas derivadas del hidrógeno de las que llevamos hablando toda la mañana. Y son el amoníaco con Fertiberia. Sabéis que en el Valle Andaluz del Hidrógeno, en la ubicación de Huelva, lo que estamos trabajando con Fertiberia para el desarrollo para la producción de la molécula amoníaco, con C2X, que es una filial de Maersk para la producción de metanol, y quedan todavía unos megavatios restantes para alcanzar el gigavatio de producción, que es el objetivo, que todavía están pendientes de comunicar qué es lo que estamos haciendo con ellos, ¿no? Por tanto, utilización del hidrógeno sí, y de moléculas alternativas. Moléculas alternativas que, como el objetivo es la descarbonización, no tienen por qué ser todas basadas en hidrógeno. Es verdad que hoy estamos hablando del hidrógeno, pero del mismo modo que hablamos del hidrógeno, amoníaco, metanol o los e-fuels que vendrán en el futuro, tenemos que hablar de biocombustibles o de la que tanto hemos oído hablar también esta mañana, la movilidad eléctrica, ¿no? Lo que vamos a tener en el futuro es un portfolio de soluciones. No hay una solución única una solución única para descarbonizar. Hay soluciones para cada segmento. Más retos. Algo que también se ha mencionado desde esta mañana por Rosa cuando ha empezado su intervención y que normalmente no se menciona, y es que grandes demandas, si queremos mucha producción de hidrógeno, necesitamos mucha capacidad de conexión a la red de transporte, porque normalmente estos proyectos estarán conectados a la red de transporte. Conexión para la demanda, conexión para la generación, porque si queremos cumplir con los requisitos que nos ha establecido la Unión Europea para la producción de hidrógeno renovable, tenemos que cumplir la adicionalidad de la que hemos hablado, la correlación temporal, y eso requiere más generación renovable instalada en un tiempo récord y, por tanto, más capacidad de acceso a la red de generación, de esa generación. Y hay que tener en cuenta que Red Eléctrica no solo se enfrenta al reto de los electrolizadores y de la nueva generación, sino de los centros de procesos de datos, que también van a consumir mucho de los almacenamientos, de la electrificación de la demanda industrial, que también se tiene que descarbonizar. En fin, la red de transporte es clave en esta transición. Un pequeño apunte en relación con los precios que estamos viendo de la generación eléctrica estos días en el mercado. Esta mañana hemos estado hablando Antonio, Maribel y yo de ese tema. Cuando estamos registrando precios tan bajos, y no en estas ocasiones, pero quizás en más proporción en estos casos, lo que Red Eléctrica probablemente está teniendo que hacer es también reducir programas de generación renovable. Cuando un gran consumidor, como imaginemos Google, Microsoft o la propia Cepsa, dice que su consumo anual es renovable, es porque está o ha desarrollado propios parques o porque está comprando garantías de origen que tienen una característica mensual y que se van cancelando de manera mensual o anual. Los electrolizadores vamos a tener otro requerimiento adicional, y es la correlación horaria. En la medida en la que Red Eléctrica en momentos puntuales tenga que aplicar reducciones de producción a parques que estén ligados con PPAs, que es lo que establece el requerimiento a nivel europeo para la producción de hidrógeno,
¿qué va a pasar con el hidrógeno que se esté produciendo? ¿Será renovable o no será renovable? ¿No deberían tener, con el fin de asegurarlo, los activos de generación renovable que estén ligados a producción de hidrógeno, además de prioridad en el acceso a red, también prioridad en tiempo real para poder realmente estar produciendo generación renovable? ¿O cómo se va a resolver el tema? No lo sabemos. Más retos. ¿Puedo? ¿Más? Uno. Reducción del coste del suministro eléctrico. El 70-80% del coste del hidrógeno es el suministro eléctrico. Yo diría que en la regulación española y en la regulación de otros países europeos ya se está considerando, en la española en general para los electrointensivos y para específicos consumos a nivel nacional. A nivel europeo, ya para el caso del hidrógeno, hay que trabajar en la reducción de los costes de manera muy importante. Y con eso espero mi siguiente turno. Hay alguna cosa muy interesante en lo que has dicho, que seguramente luego le vamos a seguir dando vueltas, pero es verdad que está afectando todo este modelo, como os decía, a todos los niveles de cadena, y va a tener un impacto muy grande. En todo caso, vamos a llegar al cliente, o sea, llegamos a David, a Airbus, y en esa parte lo más interesante es porque el hidrógeno verde para vosotros es un vector energético interesante, independientemente de que casi sea obligatorio ahora mismo, cuando en el SAF ya os están poniendo condiciones. Gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación. Eso que dices de que sea obligatorio, desde luego, tiene cierta influencia, ¿no? Correcto. Bueno, si os parece, voy a hacer una cosa, porque creo que lleváis aquí toda la mañana, habéis recibido un montón de información. Bueno, pues yo voy a dar más, ¿vale? O sea, más datos, perdonadme por adelantado. Me gustaría contextualizar qué es, dónde está el sector de la aviación en términos de la ruta hacia la descarbonización, ¿vale? Entonces, la aviación representa más o menos un 12% del total del sector transportes en cuanto a emisiones. Para nosotros, desde luego, como todos, pues tenemos unas obligaciones, tenemos que plantearnos cómo llegar a esa descarbonización, y eso nos sitúa en la cuarta revolución de la aviación. ¿Eso qué significa? Y voy a ir muy rápido por las anteriores tres revoluciones. La primera fue volar, ¿vale? Hace poco más de 120 años se produjo el primer vuelo, y eso fue hacer realidad un sueño imposible para la humanidad en general. La segunda revolución fue volar, pero hacerlo de forma segura. Para que os hagáis una idea, en tiempos de la Primera Guerra Mundial el tiempo medio de vida de un avión era de 30 minutos. A día de hoy, el sector de la aviación es el más seguro de todos los transportes, y en concreto 2023 fue nuestro mejor año en términos de, pues de accidentes y seguridad en general, ¿no? Entonces eso es la segunda revolución. La tercera revolución es que la aviación sea accesible, es decir, volar de forma segura y accesible para todos, ¿no? Un ejemplo muy tonto: el primer vuelo que se produjo de forma comercial duró aproximadamente poco más de 20 minutos y no llegó a 30 kilómetros de trayecto. Bueno, pues al cambio se pagaron 10.000 euros por ese vuelo. Creo que no está mal. Es cierto que ahorraba 20 horas de transporte por carretera, ¿no? Actualmente, ahora mismo, hay entre 400 y 500.000 personas a bordo de un avión Airbus. Eso da una idea de lo accesible que es, y de hecho se nos critica por lo baratos que son los billetes. En fin, curioso. La cuarta revolución, bueno, pues es donde estamos ahora, y es volar de forma segura, de forma accesible y de forma sostenible, ¿vale? Y aquí me gustaría empezar por lo que ya hemos hecho, ¿vale? En los últimos 30 años, Airbus ha reducido las emisiones de sus aviones en un 50%. Esto quiere decir que hoy volar en un avión supone un consumo por pasajero y por cada 100 kilómetros de menos de 3 litros, para poder compararlo con un coche. ¿Bien? Esto bueno, pues se ha conseguido a base de mejoras tecnológicas y de motores más eficientes, aviones más ligeros.
lo que nos lleva a pensar, bueno, pues ya esa tecnología está disponible, pero cuando pensamos en cuáles son los aviones que tienen las aerolíneas actualmente, solo el 30-40% son de última generación, ¿vale? Es decir, esa tecnología que ya tenemos, que consume entre un 20 y un 25% menos que los aviones de la generación anterior, todavía no ha llegado a toda la flota, ¿vale? Desde luego hay una presión enorme en el mercado, en las aerolíneas, que al final son nuestros clientes, por acceder a esos aviones de última generación. Bien, pues, y esto posiblemente os sitúe de lo difícil que lo tenemos y estamos trabajando mucho para dar salida a toda esa demanda. Hoy Airbus tiene una cartera de pedidos por encima de los 8.600 aviones. Y este año, ¿vale?, Airbus entrega, o tenemos previsto entregar, del orden de 800. Quiero decir, las cuentas son fáciles. Si queréis un avión, vais tarde. Bien. Quiero decir, esto es donde estamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues no solo hemos puesto ya a disposición de las aerolíneas esos aviones con toda nuestra mejor voluntad y nuestra capacidad de producción, sino que seguimos trabajando en cuanto a el desarrollo de tecnologías más eficientes, la siguiente generación de aviones. ¿Bien? Airbus invierte de forma consistente en investigación y desarrollo con el foco puesto en la descarbonización del orden de 2 a 3.000 millones al año. ¿Vale? No es menor. Y el foco de esas inversiones va destinado a 4 pilares. La primera es la mejora tecnológica y seguimos trabajando con los fabricantes de motores en aviones más eficientes, perdón, motores más eficientes, o tecnologías de open fan, tecnologías de alto índice de derivación. Nos estamos centrando en la aerodinámica de los aviones y en general, o en particular la del ala, materiales más ligeros. Eso es un pilar, ¿vale? El siguiente pilar es la optimización de las operaciones. Y aquí quiere decir la gestión del tráfico aéreo y operaciones que sean capaces de llevar a un pasajero de punto A a B con el menor consumo. Hoy tenemos varios saltos en altura y demás que no son óptimos, ¿no? Ese es el segundo pilar. El tercer pilar, y es uno de los más relevantes, y entramos ya en materia, porque estaréis pensando, ¿en algún momento va a aparecer el hidrógeno por aquí? Pues sí, son los combustibles sostenibles para la aviación, los SAF, ¿vale? Eso va a suponer y va a representar uno de los elementos fundamentales de aquí a 2050, cuando queremos llegar a la neutralidad en emisiones de carbono. ¿Por qué? Pues porque representan una reducción de emisiones del entorno del 80%. Nuestros aviones hoy ya están en condiciones de volar hasta un 50% de combustible SAF. El problema que hay es la disponibilidad de ese combustible, ¿vale? Y por tanto, pues nosotros hemos hecho nuestra parte. El siguiente paso es en 2030 todos nuestros aviones al 100% para poder utilizar SAF al 100%, ¿vale? Y esa es la idea, y trabajamos para ello, ¿vale? Ese es el tercer pilar y, como digo, lo que nos va a suponer o nos va a dar la posibilidad de llegar o avanzar mucho en ese objetivo. Cuarto pilar, y aquí viene el hidrógeno. El hidrógeno va a ser necesario, va a convivir con el SAF, no va a competir con él. Airbus cree firmemente que el hidrógeno va a ser un vector, pero las dificultades que tiene poner hidrógeno en un avión son extremas. Y digo extremo, voy a intentar ilustrarlo. En 2020 anunciamos el programa ZEROe, que tenía varios conceptos de diferentes aviones con diferentes capacidades de pasajeros y con diferentes rangos, ¿vale? A finales de 2020 anunciamos concretamente que queremos poner un avión en servicio en 2035, más o menos para 100 pasajeros y 1.000 millas náuticas. Y pensaréis, bueno, 2035 tenéis tiempo. Bueno, pues los equipos en Airbus, en ingeniería en concreto, que es a la función a la que yo pertenezco, vamos con la lengua fuera. Y parece mentira que estemos a 11 años y ya pensemos no llegamos. A día de hoy. Concretamente estamos trabajando en un demostrador que va a ir a lomos de un 380, de un motor de pila de combustible, que anunciamos, como digo, a finales de diciembre de 2020, y a día de hoy ya estamos viendo innumerables dificultades para llegar a nivel tecnológico. Y esto solo es la parte propulsiva. Hay otra parte muy significativa que es la parte del almacenaje. O sea, y muy sencillo, no me extiendo mucho más, creo que llevo más de mis 5 minutos, perdonad, pero por un lado el hidrógeno es 3 veces más capaz desde un punto de vista de masa, es decir, a la misma unidad energética pesa 3 veces menos, y eso es un alivio, pero la cuestión es cómo almacenarlo en un avión. Bueno, pues ocupa 4 veces más. 4 veces más es una barbaridad. Es una barbaridad desde el punto de vista de que hoy el combustible va en las alas, sin presurizar. Mañana, meter hidrógeno
en un avión nos va a llevar necesariamente a criogenizarlo. Es decir, no nos vale ir presurizado, no nos vale. Criogenizar el combustible en un avión, en fin, y aquí concluyo, las expectativas que tenéis todos, que tenemos todos, es que los aviones sean igualmente seguros, que se operen igual de fácil, que sean igual de fiables, y lo que nos estamos exponiendo aquí es a un concepto, arquitectura de avión que no tiene nada que ver con lo que conocemos y que llevamos, como he dicho, 120 años desarrollando. Tratar de llegar al mercado en 2035 con algo que sea igualmente o que responda igualmente a las expectativas que todos tenemos ya aquí, y cuando digo todos, somos nosotros, las aerolíneas, las autoridades aéreas, es un reto brutal. Para eso vamos a necesitar que todo el resto de sectores que tienen tiempos de desarrollo más cortos seáis capaces de avanzar y que cuando lleguemos con ese avión en 2035 el ecosistema esté preparado para que se pueda operar con normalidad. Y acabo. Perdonad si me he extendido un poco. Igual has contestado las dos preguntas. He acabado. Pero en todo caso el cliente siempre tiene razón y esta es la componente cliente en esta mesa. Y me estaba recordando una cosa, y es que cuando empieza un cambio tan grande como este que estamos viviendo, siempre aparecen entusiastas y agoreros. Los entusiastas aquí aparecieron en la primera fase, que toda esa lista gigantesca de proyectos que acabáis de completar, y los agoreros están en este último año, digamos. En este último año están apareciendo constantemente noticias de, bueno, esto es un bluff, esto lo del hidrógeno no va a funcionar, están en todos los medios, están saliendo este tipo de cosas. Normalmente, en la vida real no es una cosa ni la otra. Yo me acordaba de la época en que desarrollamos los grandes proyectos de GNL, los proyectos integrados de Trinidad, de Perú, de este tipo de cosas. Y claro, para mí es muy normal pensar que una cosa que se tiene que tener en 2030 ya estamos perdiendo tiempo si no estamos haciéndola ahora, porque no vamos a llegar. Y es que, claro, en este mundo que ha pasado del fotovoltaico al eléctrico, al hidrógeno, en el mundo que pasa del fotovoltaico al hidrógeno, el esquema mental que se suele llevar es secuencial. Es decir, primero busco un terreno, luego busco unos permisos. Cuando ya tengo unos permisos y un terreno, entonces empiezo a buscar un off-taker. Cuando ya tengo un off-taker, pues ya empiezo a pensar un poco más en la financiación. Es un esquema así secuencial. Y yo recuerdo que en el mundo del GNL se hacían todas las cosas a la vez. O sea, al mismo tiempo que estabas mirando un terreno, estabas negociando con el productor, estabas negociando los contratos de venta, todo en el mismo momento y en el mismo tiempo. Y ahí se inventó el Final Investment Decision, que era cuando todos llegaban a la vez al mismo tiempo y estábamos todos encadenados. ¡Pam! En ese momento todo se resolvía a la vez y eso sí hacía proyectos sólidos para 20 años. Con lo cual entiendo perfectamente que estéis angustiados. Resol, competitividad de alguna manera. O sea, hay que ver cómo de alguna forma se puede producir un aumento del consumo del hidrógeno, que tiene que ser cómo se va a llegar a una competitividad razonable. Digo porque vosotros sois, y CEPSA, sois los que manejáis los grandes volúmenes. Entonces, de eso algo debéis saber, porque la masa crítica la tenéis. Bueno, pues antes se me ha olvidado agradecer el estar aquí. Oye, también estoy muy agradecida, de verdad, que se hagan este tipo de foros que hacen mucha falta y que hayáis contado con Repsol y conmigo para representarlo. Y yo iba a comenzar esta pregunta con un poco lo que has dicho tú. O sea, ¿qué hace falta? Bueno, pues lo primero, yo soy una de que mencionaba Antonio, ¿no?, que estaba desde el principio y una entusiasta de esto del hidrógeno. Y es verdad que hace falta entusiastas, pero hace falta también realismo, ¿vale? Hace falta aterrizar de que las cosas, lo que se pone en papel, no todo es lo que se puede hacer a la velocidad que se quiere hacer y vamos a hacer gigavatios y todos van a ser rentables y encima esto va a ser súper competitivo y súper fácil. La realidad es que cuando ya te pones a aterrizar proyectos ya de hierros y de construcción, te das cuenta de que las cosas no son tan fáciles. Y no es decir, oye, esto del hidrógeno ya no sale y no sirve para nada, sino que hay que tener en cuenta que eso es así, que todos los proyectos cuando se inician tienen una dificultad, y el engañarse y decir, vamos a estar todos con no sé cuántos gigavatios y con no sé cuántos coches circulando y con no sé cuántas estaciones de repostaje para 2030 y todo ya bien funcionando y todo bien hirvanado, pues creo que para ayudar a que esto pase tenemos que tener ese punto de realismo. Es decir, tiene que pasar. Yo creo que hay un consenso en la necesidad de descarbonización. El mayor riesgo es no hacer nada, con lo cual todos estamos de acuerdo en que hay que hacer.
y que hay que descarbonizar. Y hay que ser flexibles en cómo descarbonizar. Este es nuestro objetivo. Vamos a intentar llegar con distintas tecnologías. Pues el compañero de Airbus lo mencionaba. Quiero descarbonizar mis vuelos. Pues lo puedo hacer con SAF, lo puedo hacer con hidrógeno y ya surgirán incluso otras tecnologías que también ayudarán a que eso pase. Pero no te puedes cerrar a decir quiero hacerlo así y yo veo el futuro de cómo voy a estar en 2035, porque la realidad es que nadie conoce el futuro de lo que va a evolucionar más rápido o más lento. Con lo cual, ese sería el primer punto. El centrar en que esto del hidrógeno para España, ya lo hemos mencionado en un montón de foros y yo no me canso de decirlo, es una estupendísima oportunidad. En relación con Europa, ya lo decía Antonio, somos de los mejores posicionados para poder producir ese hidrógeno, que el 80% bueno, 60 o 70 por ahí, depende del proyecto, viene por el precio de la electricidad. Y si te pones a ver los mapas de precio de la electricidad renovable, en realidad en España somos más competitivos, con lo cual eso es una baza que deberíamos poder aprovechar. España es como una isla energética también, eso es un valor añadido para nosotros. Y el hecho de ser una península, el que tener tanta posibilidad de a medio plazo exportar hidrógeno también por puertos, también es una oportunidad. Que no siempre tiene que ser exportar hidrógeno, ojo, sino producto verde también, que a lo mejor podemos atraer también industria aquí para que lo que exportemos sea ya la materia final. Con lo cual, punto 1, realismo. Punto 2, competitividad, decías tú. No podemos centrar que esto solamente, nos tenemos que descarbonizar, pero entonces asfixiamos a la industria de tal manera que decide irse de España o de Europa, pues porque aquí no es competitivo con las reglas de juego si lo comparas con otras de fuera. Tenemos que ser inteligentes en esa estrategia, tenemos que transicionar a una economía sostenible, por supuesto que sí, pero sostenible también industrial y en costes, porque si no resulta que si destruimos industria a la vez que nos estamos descarbonizando, pues resolvemos un problema y generamos también otro peor. Con lo cual, eso también es importante tenerlo en cuenta, y luego lo decíamos también, y no me canso de decirlo también en muchos foros. Será Repsol que tiene el valor añadido de que ya tiene el cliente cautivo, pues como le pasa a Cepsa o como le pasa pues, a las empresas de fertilizantes. Aún así, no podemos ir solos. Este despliegue que estamos tratando de hacer encima en una velocidad acelerada, sin dejar a nadie atrás, creando industria, creando conocimiento, creando tecnología aquí, como no optimicemos esa colaboración, la realidad es que vamos a solventar el problema, pero a medias y dejándonos cosas atrás, con lo cual sí que es muy importante ese incentivo en colaboración y con realismo, ¿no? Que al principio pues no, o sea, el pensar en antes le decían voy a exportar el hidrógeno y ese va a ser mi driver principal, no, voy a intentar crecer en lo que hay, voy a focalizar en los proyectos más viables en vez de intentar estar en todo, vamos a focalizar en clusterizar o en intentar focalizar en que esos primeros proyectos tractores sean palanca para estos nuevos y de verdad que aprendamos todos de ellos y no decir, pues esto está hecho, está todo fácil y en 2030 pues vamos a poder implementarlo tal y como está en la estrategia. Yo creo que ahí los valles y esta alianza que os había contado de todos los valles en este momento puede ayudar muchísimo y es una de las cosas en las que estamos trabajando. Rafael, aquí vamos al título de la ponencia. ¿Cómo estáis viviendo vosotros la importancia del hidrógeno como apuesta, digamos, empresarial estratégica, ¿no? A ver, nosotros la visión evidentemente es la de una pyme. Claro. Llevamos... Pero una pyme... Una pyme. Bueno. Pero vamos, llevamos en el hidrógeno pues 40 años. Entonces sí que hemos vivido la evolución del hidrógeno pues desde un entorno industrial a lo que es ahora, ¿no? Sí que es cierto, en el 2003, con la Fundación del Hidrógeno de Aragón, que fuimos patronos fundadores, sí que es cierto que fue una casualidad que fuera en nuestra región y en nuestra ciudad y nos abriera los ojos, siendo nosotros de los pocos que eran patronos iniciales que ya tocábamos temas de hidrógeno. Nos abrió los ojos hacia lo que es hoy en día el hidrógeno, hace ya 20 años. Entonces nosotros hemos vivido una transformación de compañía. Éramos una empresa mecánica y ahora somos una empresa electromecánica. Tenemos ingeniería, fabricación y hacemos el control, que es la parte de electromecánica, la parte electro de todo lo que es la hidrogenera. Y los sistemas de transporte y los cargaderos de los sistemas de transporte. Entonces hemos ido viendo la evolución.
En el año, como hito importante, en el año 2018 hicimos la primera hidrogenera comercial en Dinamarca. Era la primera hidrogenera de Dinamarca para autobuses, que todavía hoy funciona perfectamente. Y sí que puede ser un país, antes comentaban, de los que sí que van a hacer 60 hidrogeneras para el 2030. Esta transformación la estamos viendo también en el mercado. A ver, es lo que comentaba Maribel ahora. A ver, antes la gente se pensaba que esto del hidrógeno era un producto de estantería, de llegar y coger y se monta y ya está y funciona, y no. Aquí hay mucha tecnología, muchísimo trabajo detrás, muchísimo aprendizaje y eso se está cambiando un poco. Antes yo creo que estos proyectos tan entusiastas que vivimos hace igual 3 años, pues eran de mucha gente que se pensaba eso. Un complemento a la renovable, pues a continuación hacemos hidrógeno y lo vendemos. Ya lo comprarán, pero eso no es así. Hay que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo. Hicimos también la primera hidrogenera 700 bar que todavía está en España, la de Madrid. Con Iberdrola hicimos lo de TMB de Barcelona, que ahora se está ya trabajando en la ampliación para autobuses. El CNH también hemos colaborado muchísimo con la Fundación. Pero sobre todo lo que estamos viendo en Europa, que hay muchas empresas ya, startups o divisiones de grandes empresas que están haciendo una apuesta muy fuerte, hablo de lo que conocemos nosotros, en las infraestructuras. Estamos ya negociando y cerrando, hemos cerrado el mayor contrato de nuestra historia de tube trailers la semana pasada en Inglaterra, y son 30 tube trailers de una mano. Y una empresa que quiere comprar otros 30, son los mismos, quiere comprar 30 más 30. En Francia estamos negociando 11 más 20. En Polonia hemos entregado 15 tube trailers. Todo esto, dijéramos, del nuevo hidrógeno. Y en España nos falta ese tirón, ese empuje. La buena noticia es que entendemos que todo esto va a caer, está viniendo. Pero estas startups que tienen la decisión, que todos tienen la misma estrategia, es generar hidrógeno renovable, transportarlo y llevarlo al consumidor, ya sea industrial, ya sea movilidad. Ya sea una generación, o sea, quitar generadores o grupos electrógenos y poner de hidrógeno, y esto pues es una alegría que esperemos que se vaya cayendo en España. Una cosa interesante que va al hilo, ¿no?, de un poco de por qué hay países que van un poco más avanzados, por qué Alemania siempre la ponemos ahí como ejemplo, o California, cuando hicieron el despliegue de hidrogeneras, ¿de qué color era el hidrógeno? No, eso no importaba. O sea, lo importante era hacer hidrogeneras, hacer un despliegue de tecnología. Luego ha venido todo el tema del hidrógeno renovable, pero aquí nos hemos quedado atrás, aquí nos hemos quedado o es renovable o no hacemos nada. En California las 50 y tantas hidrogeneras también se iniciaron con, los suministradores de hidrógeno eran los gasistas de siempre, el origen pero ¿qué ocurre con eso? No ocurre nada. También cuando se quema el hidrógeno o en una pila de combustible no hacemos emisiones, ya tenemos una ventaja tremenda. Pero aquí, no sé, los últimos tiempos es o es renovable o cero, porque no hay proyectos mixtos. En Polonia, que sí hemos abierto empresa ahora, ¿por qué? Pues porque están tirando muchísimo. Hemos entregado 2 hidrogeneras y 18 tube trailers, y lo están haciendo con hidrógeno de refinería. Están haciendo también electrolizadores, pero están mezclando un poco todo. Y yo creo que eso abarata el hidrógeno además. El contrato es más fácil de firmar con los ayuntamientos o con el cliente final, y nos da cancha, y ya vamos metiendo el verde. No sé si es un poco tarde o un poco desacompasada esta idea, desde luego, pero yo creo que sería muy interesante abordarlo. Yo recuerdo que esta idea te lo oí en 2017 y me pareció brillante ya en aquel momento. Con toda la indulgencia de Jorge Lanza, le pido un minutito para que ella nos pueda decir un poquito sus últimas conclusiones, que ha sido lo que has estado oyendo ahora mismo. En relación a CEPSA. Sí, en relación a CEPSA, sí, claro. Yo os diría que también hemos hablado esta mañana de ello, de la demanda. La demanda, en la medida de lo posible, cuanto más cerca esté la demanda, teniendo en cuenta que es un producto que está por encima del precio del comparador fósil que se está utilizando en este momento, cuanto más cerca, mejor. Si en nuestro entorno, tanto en Algeciras como en Huelva, tenemos clientes industriales interesados, por supuesto,
Que se va a alimentar. Ya me han cortado. Ah, no. Por supuesto que se suministrará hidrógeno ahí para fertilizante, porque de algún modo al producto final que vas a producir, después de donde vas a utilizar ese fertilizante, se está dispuesto a pagar ese potencial sobreprecio que pueda implicar la utilización del hidrógeno y el amoníaco. Lo mismo pasa con el metanol. En este caso, el metanol que se produce en Huelva y el que se va a producir con Yara en Algeciras es para suministrar al sector marítimo. El sector marítimo tiene, de algún modo un poco escondidas, pero tiene una obligación de consumo de RFNBOs, si no en 2031, en 2034. Si no es voluntariamente en 2031, obligatoriamente en 2034. Y si no tiene obligaciones, sí que tiene medidas que incentivan a la utilización del RFNBO. Por tanto, por eso hay armadores muy interesados en el consumo de metanol y en el consumo de amoníaco, que como ya hemos visto, MAN ya tiene su primer proyecto ahí. Y a la exportación, ¿por qué no la exportación? Lo lógico, nadie quiere exportar si a nivel nacional hay demanda. Pero también queremos hacer viables los proyectos. Si la demanda está en el norte de Europa y hace viable un proyecto que va a traer que va a permitir escalar un proyecto, tener una experiencia, atraer inversión, porque no se instalan 2 gigavatios de producción de electrólisis sin atraer muchísima inversión en toda la cadena de valor. Entonces, lo que yo diría es que hay que estar abierto a cualquier tipo de colaboración en toda la cadena de valor y soluciones que hagan viable que realmente podamos conseguir que haya proyectos que sean tractores y escalen toda esta economía del hidrógeno. ¿Te quedaste fuera? Solamente ya concluyendo y enlazando con lo que ella decía, lo que estamos afrontando en estos cambios no es solo un cambio energético. O sea, la huella del carbono ya la tenemos todos grabada a fuego en la cabeza, la gente por la calle sabe lo que está hablando, pero cuando hablamos de estos tamaños, de estos volúmenes, de estas cosas, además hace falta agua. Entonces aparece el concepto de la huella hídrica. Ya uno tiene que prestar atención a la huella hídrica, el concepto water positive de mi amigo Alejandro Sturniolo, donde lo que hace es crear créditos de agua a partir de energía, de un agua producida o bien a partir de desalinización o bien a partir de reutilización. Cuando ya esa huella está empezando a moverse, la asumamos, vamos a tener que hablar de la huella de la biodiversidad. Y la huella de la biodiversidad, pues por ejemplo, tiene que ver con la agricultura agrovoltaica, que ahora mismo tenemos ejemplos en Austria y en Alemania, acaban de hacer uno precioso, donde la planta y las placas solares se retroalimentan, o sea, una ayuda a mejorar la eficiencia de la otra y todo este tipo de cosas. Empezamos a aprender cómo gestionar esto equilibrado. Y la última huella, que todavía no se está hablando mucho de ella, pero sí tengo amigos que las están trabajando, se llama la huella social. O sea, lo que tenemos que hacer tiene que servir para mejorar el lugar donde estamos y facilitar las cosas en esta bolita, que es una cosa que tú dices muy bien, que dejemos las cosas un poquito mejor que como nos las hemos encontrado nosotros. Con esto acabamos. Agradezco a Jorge la paciencia y entonces le dejamos con el aplauso. Yo quería ser muy breve, simplemente cerrar con, más que nada, agradecimientos. El objetivo de hoy era ver cómo ha evolucionado, o cómo está evolucionando, mejor dicho, las tecnologías del hidrógeno con un foco particular en el tema de la movilidad. Y yo lo que me he apuntado, por tratar de resumirlo muy, muy brevemente, es primero, a Funseam la enhorabuena porque creo que hemos cumplido el objetivo, hemos dado un buen repaso. Hemos empezado, y se ha repetido a lo largo de todo el día, que después de 2 o 3 años en los que ha habido, no sé si una burbuja de proyectos del hidrógeno, o hype, como diría en inglés, ya esto está más aterrizado. Cautela, has empezado diciendo a la mañana. Una etapa además de cautela, de realismo más aterrizado. Entonces, lo primero, agradecer a los ponentes, porque yo me he hinchado a ir a foros de estos de hablar de hidrógeno, que no me creo nada de lo que oigo. Ahora ya creo que es todo bastante más aterrizado, así que os lo agradezco y como decía Maribel, no hemos perdido el entusiasmo, que eso es otra cosa que ha quedado clara, o sea, más realismo pero a la vez entusiasmo.
¿Qué más? Bueno, se ha hablado que ya es también el momento del desarrollo del hidrógeno para movilidad. Creo que bueno, tiene probablemente mucho sentido empezar por el industrial, por la demanda existente, pero ya se abre un espacio para la movilidad y, bueno, porque tiene potencial, bueno, cuando hablamos de transporte de mercancías o el marítimo, por la densidad energética, me ha quedado claro también, pero la densidad energética todavía Boeing tiene que mejorar, tiene mucha mejor densidad energética que las baterías eléctricas, pero para que le quepan en las alas ahí hay una serie de retos. Pero vamos, en la recarga rápida de los camiones, mucho más rápido que las baterías, el rango, etcétera. Ahí hay un potencial que queremos todos desarrollar. Como se ha dicho, voluntad de la Unión Europea de impulsar el hidrógeno con objetivos muy ambiciosos para el transporte también, no solo para otros usos, y eso es bueno, eso es una oportunidad para España, como se ha mencionado varias veces, y a la vez pues se ha oído, bueno, vale, eso está muy bien, esos objetivos ambiciosos, pero bueno, hay que trabajar mucho más en menos sobreregular, menos penalizar las alternativas y más impulsar el desarrollo de lo nuevo. Más ayudas, aquí se ha hablado de estimular la demanda y de, bueno, pues esas ayudas a muchas empresas que necesitan ese impulso adicional, pymes y no tan pymes, como os han dicho aquí tenemos empresas que con mucho conocimiento, ¿no? Y esa es la otra cosa que me he quedado, que decía Andreu, el desarrollo del hidrógeno pasa por inversión, desarrollo tecnológico y de competencias, desarrollo de competencias operativas, formación, luego se ha hablado. Y joder, la buena noticia para mí cuando juntamos a foros en los que estamos todos los que estamos interesados es que tenemos de todo, materia de esta tenemos de sobra en este país. Ganas de invertir, estamos muchos queriendo invertir o invirtiendo ya. Competencias, bueno, aquí ha quedado muy claro que aquí sabemos, hay empresas que ya tienen tecnología propia, saber hacer. Yo he tenido la suerte de estar con Rafa en lo que decía él, que era al principio montaje mecánico, y ahora es mucho más que eso de lo que han desarrollado de hidrogeneras y transporte de los tube trailers. Boeing es lo mismo, porque mucho de la ingeniería también se hace en España. Bueno, hemos tenido aquí grandes ejemplos, así que la buena noticia es que tenemos de todos los ingredientes. Y entonces me quedo con lo último, ¿no? que hemos dicho. Muchos retos por delante, lo importante es ponerse en marcha. Ya estamos en marcha, muchos de nosotros, y con ganas ganas y necesidad de colaborar, que parece imprescindible. Se ha mencionado multitud de ocasiones. Ganas de colaborar de forma real, compartiendo aprendizajes, colaboración público-privada, colaboración entre empresas privadas, que eso generalmente nos cuesta más porque nos vemos como competidores, y creo que ya ese paradigma se está rompiendo de cómo nos podemos complementar, que se ha hablado de la complementariedad. Entonces, bueno, pues me quedo con ese mensaje positivo y un poco ese es mi resumen. Agradecer finalmente a Funseam y al equipo de Exolum en lo que es la organización de este evento, a todos los asistentes por hacer que esto que sea real, y finalmente a los ponentes, sobre todo, que sois los que nos habéis iluminado. Y así que muchísimas gracias a todos.